Estamos entrando en el corazón de este curso. ¿Qué es la terapia akáshica? Primero conviene escuchar en breve qué son los registros akáshicos y para qué sirve indagar en ellos. Eric, ¿nos podrías contar qué son los registros akáshicos y para qué sirve indagar en ellos? Bien, ¿qué son? Se puede resumir en una sola palabra, todo. ¿Por qué todo? Porque por la misma razón que un ser humano nace de su código de ADN, la famosa molécula, todo el universo en realidad nace de patrones que existen en los registros akáshicos. Es un error total del público de creer que los registros akáshicos son la memoria del pasado. Los registros akáshicos es la eternidad, es decir, todo lo que exista, que ha existido o va a existir, ya está contenido adentro. Para que sea de analizarlo, nos permite descubrir las fallas de los errores, las enfermedades, el origen, la etiología de los problemas, y gracias a este análisis podemos llegar a nuevas soluciones, nuevas conclusiones. Vamos más profundamente en el tema y escuchemos ahora en breve cuál diferencia hay entre lectura de registros akáshicos y la terapia akáshica. Arrancando este espacio con usted y viendo un poco esta relación entre los registros akáshicos y la terapia akáshica. Sí. ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Y primero debo enviar una felicitación a todas estas personas que han lanzado un primer nivel de terapia akáshica. Hay muchos grupos en el mundo, partiendo desde México, etcétera, que enseñaron una oración para poder entrar en los registros akáshicos. Los felicito porque hicieron conocer los registros akáshicos, sensibilizaron el público y millones de personas conocieron algunas de sus vidas pasadas gracias a este. Pero hay una pequeña diferencia, es que la teoría a la cual se refieren es una teoría de registro akáshico igual memoria de tus vidas pasadas. Es que en lugar de abrir la puerta de vida pasada, que para nosotros no son tan interesantes en realidad, nos interesa mucho más comprender cómo estamos en el contexto universal, dónde estamos en nuestra relación con el mundo espiritual, cuál es nuestro grado de adelanto. Hemos cumplido la misión espiritual, la conocemos. Algunos no la conocen todavía. El problema energético en nuestro cuerpo, ¿cuál es? Mientras que la lectura de registro akáshico te enseñan, te meten sobre la pista, la terapia akáshica descubre todo lo que ha pasado en la vida prenatal, en encarnación pasada, en encarnaciones futuras que vas a vivenciar, en tu mundo energético universal, en tu propia familia. En realidad, las relaciones invisibles con todos los miembros de tu familia, todo este es nuestro campo de estudio. Desde que hay una materia energética, hay terapia akáshica. Que sea cristaloterapia, gemoterapia, flores de Bach, yoga o cualquier técnica que mueve energía, es terapia akáshica. A ver, Eric, sería así, si uno va a hacerse una sesión de terapia akáshica, no hace ningún tipo de pregunta, la terapia hace algún tipo de escaneo sobre mi vida, sobre mis campos energéticos y sobre eso da una información. ¿Funciona así o estoy equivocada? Sí, a ambas preguntas. La persona puede hacer millones de preguntas y intentamos buscar la contestación a cada uno. Como decía en la emisión anterior, nuestra meta es encontrar la etiología, el origen de los problemas. Y si el origen del problema es en una relación conflictiva con el mundo invisible, con Dios, con una manipulación energética o alguna contaminación, la encontramos y sobre todo, es lo más interesante, aportamos solución. Tenemos 25.000 en reservas. La otra vez yo conté una sola de las 25.000 técnicas, que es el uso de yesos de cosmetología akáshica. Bien. La persona puede preguntar cosas tan diversas como cuáles son las trabas que me piden, por ejemplo, tener un aumento en mi empleo, por qué mi pareja no se comporta más como antes, cuáles son los códigos de amor suyo que todavía no comprendí, por qué estoy solo en la vida, por qué todo el mundo parece estar en contra mío, ¿por qué tengo tanto problema para progresar en la vida? Bien, discúlpeme que lo interrumpa. Ahora, cuando uno se hace una lectura de registros akáshicos, que no es la terapia, también puede hacer estas preguntas. Sí, algunas Márqueme personas, la diferencia. Yo marco la diferencia. Es que cuando alguien que hace lectura de registro akáshico busca un origen,
como lo conté otra vez también, no está nunca seguro de entrar en los registros akáshicos, no tiene tanto como la terapia akáshica la posibilidad de ver las energías sobre el cuerpo y en el cuerpo de la persona y a lo largo de su vida. En terapia akáshica no solo tenemos una precisión que puede subir a 98%, una certidumbre de lo que está pasando, y sobre todo tenemos la posibilidad de encontrar soluciones técnicas adecuadas, que pueden ser de ejercicio mental, que es lo más fácil, puede ser de técnica de tecnomagia. Yo creo haber contado uno donde usamos sonido de la Biblia transformada en sonido electrónico, lo hablaremos en otra entrevista. Podemos hacer trabajar a la persona con técnicas rituales, es decir, 25.000 medios, podríamos hablar un mes sin parar y no llegaría a contarlos todos, de todo modo. Es decir, que somos expertos en desarrollar técnicas de resolución energética. Cuando un terapeuta akáshico empieza una investigación, empieza a entrar en las capas de Mamushka, es decir, los cuerpos energéticos que se agregan alrededor de nosotros cada 3 días. Cada 3 días, desde el nacer al perecer, en realidad el hombre crece de una capa energética que termina teniendo 1.800.000 datos energéticos cada 3 días. Indagamos los 18 cuerpos de la persona, no nos limitamos a los chakras, analizamos la relación entre cada uno de los 18 cerebros y el sistema endocrinal. Es decir, que el nivel de análisis es extremadamente fino. Bien, Eric, sobre los ejercicios que comentó, ¿son físicos? ¿Cómo se practican? Hay varios. Hay ejercicio de movimiento en el espacio, hay visualización compleja, hay ejercicio de seguimiento de curva recitando palabra mántrica, se incorpora mudra, por ejemplo, no yoga porque no somos expertos en pero observa que aquí es interesante hacer la digresión. Cuando un profesor de yoga estudia la terapia akáshica, con su máquina de evidencia puede hacer lo que ningún otro puede hacer. Por ejemplo, definir un programa idóneo de asanas, la visualización de cada uno, un mantra específico que nunca existió para cada persona. Si es un acupunctor, va a hacer algo de totalmente distinto, va a poder detectar el meridiano a distancia de la persona y poder trabajar un punto a distancia directamente. Es decir, que cualquier profesión que toca las energías, que incorpora como medio la terapia akáshica, cambia de dimensión. Eric, la persona que, porque me gusta que podamos hacer esta comparación para diferenciarlo y que no haya confusión, la persona que va a hacerse una lectura de registros, como bien usted dijo, utiliza una frase que hace la apertura de los registros. En el caso de la terapia akáshica, ¿qué elemento o qué frase utilizan? Una máquina, no hay ninguna frase. Es una máquina compleja que en otra oportunidad le voy a traer aquí, le voy a mostrar un ejemplar. Una máquina muy particular que entra en simbiosis con el cuerpo del terapeuta akáshico, y esta máquina totalmente personalizada, le contaré en qué en otra oportunidad, esta máquina extremadamente personalizada a cada terapeuta akáshico multiplica su sistema de percepción, utiliza su propio cuerpo para percibir contestación por sí, por no, de entrar en nivel 2, es decir, recibir contestación metafórica arquetípica, o en nivel 3, entrar en los planes de Dios. La diferencia, yo insisto bien, lo hace con una precisión de 97-98%. Yo recuerdo algo. Si tenemos un biólogo que no tiene microscopio, está como castrado. Si tenemos un microscopio y la persona no tiene formación de biólogo, podrá ver la peste bubónica en miniatura y no sabrá reconocerla. Le parecerá algo muy lindo, tal vez en color. En realidad, lo que la terapia akáshica hace es una intensa y profunda formación del ser humano, del profesional, a todos los campos energéticos, los 18 cuerpos, todo lo que constituye nuestro ser bioenergético, que son muchos componentes, y enseña toda una lista de códigos de descifraje que permite descubrir cuál cuerpo está enfermo, cuál cerebro está intoxicado, cuál meridiano anda mal, etc. Por no es comparable a la lectura de registro akáshico, es como la versión número 3. La versión número 1 es la que todo el mundo conoce, y yo repito mi felicitación a todos los que la enseñan y la han practicado. Existe un nivel 2 de lectura de registro que hemos creado, expresado en uno de mis libros, 14 caminos hacia los registros akáshicos, que ya enseña aparatos sencillos para garantizar al terapeuta
que no corre riesgo y que no hace correr riesgo a su paciente. Y el tercer nivel es la terapia akáshica, que fabrica directamente una máquina. Eric, una vez que, volviendo a estos ejercicios que usted mencionaba como parte de la solución al problema que trae la persona, ¿en qué tiempo se empiezan a...? O sea, ¿es inmediata la percepción de que algo está cambiando frente a mi problema? Digo, ¿no? Por ahí, qué sé yo, pongamos el ejemplo que usted dio, es, no sé, por ahí tengo problemas de relación y no estoy solo o estoy sola y no consigo pareja. O sea, los ejercicios hacen que después no pueda atender los llamados de tanta requerimiento que tenga, digamos. No. Aparece la persona indicada. ¿Qué onda? No es así. ¿Cómo funciona? Diría mejor, si un paciente tiene su vida cambiada en una semana, yo me preocupo absolutamente porque sé que no es real, más bien será una autosugestión o un engaño de su propio cuerpo diabólico. En realidad necesitamos varias semanas de entrenamiento de la persona para que sus estructuras internas cambien. Como yo explicaba, cuando hay un problema interno de estructura, la persona tiene que trabajar con ingeniería de conciencia sobre ella misma. Cuando hay una energía externa, tenemos que utilizar tecnomagia. Cuando es, por lo contrario, una anomalía de sus cuerpos energéticos, necesitamos la tecnoconsciencia que cambia todo el ambiente que se asocia a la persona, particularmente su cama, su dormitorio, su lugar de trabajo, con pequeñas técnicas especiales. Yo repito, una persona que anda maravillosamente la semana siguiente, debo avisarla que es ficticio y que solo después de 2, 3, 4 semanas empieza a notar cambio. Hay que comprender algo. La terapia akáshica no se compromete nunca a dar a una persona lo que quiere, si se compromete a obtenerle lo que necesita. Porque lo que deseamos en general es un impulso neurótico fomentado por nuestro cuerpo diabólico. Lo que necesitamos es un impulso energético fomentado por el cuerpo angelical. ¿Cómo diferenciar un deseo de un lado o del otro lado? Cuando se cumple o parece cumplir este deseo, si tenemos más frustración después que antes, es del cuerpo diabólico. Si sentimos paz, tranquilidad, saciedad, si estamos satisfechos, viene verdaderamente del cuerpo angelical. Hay forma proprioceptiva de poder observar todo en realidad. O sea que en la entrevista hay como una especie de diagnóstico. Exacto. Y digamos un testeo de cómo está la persona y una proyección de lo que se puede hacer. Así es, sí. Es decir que en la primera entrevista demostramos a la persona que pudimos identificar lo que le pasa y lo demostramos de una forma muy sencilla. Si estás sentada con alguien que te dice ¿qué es este dolor extraño que tienes en tal lugar de las vértebras lumbar? ¿Por qué tu mano derecha tiene tendencia a paralizarse? ¿Por qué este miedo al agua que tienes constantemente? ¿Por qué nacen en tu mente imagen terrible de una muerte atroz? Si podemos explicar todo a una persona que no nos contó nada de todo la persona ya está comprendiendo que podemos ver lo que la gente normal no ve. O sea que uno no le cuenta nada al terapeuta akáshico. Le plantea cuál es el problema. Sabe que tengo una frase tipo, escucha bien la frase, digo a mi paciente durante la anamnesis, cuéntame, ¿por qué crees que viniste a verme hoy? No por qué viniste, ¿por qué crees que viniste a verme? ¿Por qué? Porque una persona siempre tiene una impresión de su problema y a veces quiere darnos un prediagnóstico que no queremos escuchar, pero todo el mundo se autoengaña. Uno cree que vive en soledad. No, el problema no es que vive en soledad, es que genera un círculo de odio alrededor. El problema es genuino, no es de los demás que no le prestan atención. Claro. Y por esto digo, nunca creemos en el motivo por el cual la persona vino, porque es un motivo aparente, en realidad. Si buscamos la razón real, profunda, que es muy lejana en realidad de lo que cree la persona. Y es aquí cuando demostramos a la persona todas estas contestaciones que podemos dictar a lo que le pasa, aunque no nos haya contado estos datos, cuando podemos empezar a explicar toda la cadena que va entre un problema, una vida difícil, cosas sin relación entre ellas en realidad, ahí la persona comprende que el terapeuta akáshico no es un lector de registro akáshico, tiene medio de indagar muy profundamente adentro de ella y lo logra hacer, y entonces si lo puede descubrir, también tiene solución concreta para proponer. Y es lo que hacemos. ¿Todo tiene solución, Eric? Sí y no.
todo tiene solución si estamos listos a cambiar de estructura, cambiar de pensamiento, cambiar de enfoque. Me dirás, ¿la muerte no tiene solución? Sí, la reencarnación. ¿El sufrimiento tiene solución? Sí, crecer en los 7 niveles de la realidad. Por este existe el sufrimiento. ¿La ausencia de paz interior tiene solución? Sí. El templo de la paz interior tiene 4 escalones y enseñamos cómo subir estos escalones. No saber por qué nacimos tiene solución, es la misión espiritual. ¿Por qué una persona sufre terriblemente? Tal vez porque tiene contacto con vida pasada y podemos cortar estos contactos.